Hola chicas, hola chicos, buenos días, ¿qué tal? Vamos a preparar una nueva receta y hoy van a ser legumbres. Ya sabéis que las legumbres tienen todas las propiedades del mundo y no engordan porque no tienen grasa, bueno, no engordan, tienen pocas grasas, tienen mucha proteína, muchas vitaminas y esas cosas que dicen los médicos. Pero bueno, nosotros sí que solemos comer mucha legumbre en casa y entonces pues hoy vamos a preparar un platín de ello, ¿vale? ¿Os animáis? Pues venga. La legumbre que vamos a preparar son unas fabas pintas. Fabas aquí en Asturias, yo no sé si fuera de Asturias, ¿cómo se dicen? Judías pintas, ¿no? Me imagino. Unas fabas pintas, unas judías pintas. Lo primero y lo más importante, en unas fabas o en cualquier legumbre, yo, bueno, salvo en las lentejas que no las pongo a remojo, todas las demás legumbres hay que ponerlas a remojo. La noche antes se ponen a remojo y por la mañana se hacen. Eso es para que la judía crezca, para que se hidrate. Mirad, os voy a enseñar cómo es una faba sin poner a remojo y una vez puesta a remojo. Mirad, la faba que está puesta a remojo y la que no está puesta a remojo, parecen la madre y la hija. ¿Veis todo lo que crece? Eso es porque se hidrata, en el momento que las ponéis a remojo coge todo el agua y crece. Tenéis que tener en cuenta eso. Cuando vayáis a hacer alguna legumbre, claro, que no es lo mismo lo que echéis en el agua que lo que luego vais a encontrar, con lo cual tenéis que poner más del doble de agua de lo que ocupa la legumbre. Y luego, pues bueno, que si sois, según los que vayáis a comer, tenéis que pesarlo. Yo suelo echar por persona unos 75 gramos, que ya suben, ya cunden, porque luego, bueno, como llevan algo de verdura y la patata, el chorizo, tal, pues cunde. Entonces, bueno, eso también va en función de lo que cada uno coma. Paso a daros los ingredientes de las fabas pintas. Necesitamos fabas pintas puestas a remojo la noche anterior. Yo he puesto 75 gramos por persona. Una cebolla, medio pimiento verde, medio pimiento rojo, un par de patatas, un par de zanahorias, un par de dientes de ajo, pimentón, en este caso es mitad dulce, mitad un poco picante, un trocín de chorizo, solo he hecho un trozo porque yo no lo como, Borja tampoco, solo lo come Miguel, entonces para él. Un poco de tocino para que le dé sabor, por supuesto agua y aceite de oliva. El primer paso es poner las alubias en una cazuela, sin el agua que tenía. Este agua yo lo tiro, ya veis, la cambié 2 veces y aún así tiene el color de las alubias. Siempre oí decir que este agua que podía tener, bueno, no ser buena, que si la quitas pues también te puedes evitar las flatulencias. Bueno, eso ya es cada persona. Yo la tiro y le echo agua aquí limpia. Entonces lo que decimos, lo cubrimos con agua limpia, y solo eso, que las cubra las fabas, ¿vale? No que sean un montón de agua, porque tiempo a echar hay. Es mejor ir echando que cubrirlas ahora demasiado, que os queden muy aguachirri. Entonces eso, agua que cubren, ya veis cómo está. Y no tiene más misterio que poner en la cazuela las verduras. Que esté todo limpio y las zanahorias peladas. A ver, las zanahorias si están fresquinas no hace falta pelarlas, con lavarlas bien pues están. Estas, bueno, como son de bolsa pues yo siempre las suelo pelar. Entonces eso, limpias, peladas y para la cazuela. Yo las patatas no las echo ahora, las dejo para más adelante. También le añadimos el tocino y el chorizo. Ahora añadimos una cucharadita colmada de pimentón. Y luego le añadimos también un buen chorro de aceite de oliva. El chorro de aceite de oliva que sea curioso, que es solo líquido y le da muy buen sabor. Una vez echados todos los ingredientes, solo nos queda ponerlo a cocer a fuego fuerte. Y una vez que empieza a cocer, entonces le bajamos el fuego a la mitad. ¿Veis cómo se pone? Pues una vez que se pone así, bajamos el fuego a la mitad. Yo tengo 9 más en esta cocina, entonces lo pongo al 5. Tenéis que dejarlo de forma que esté cociendo, Mirad, no sé si se ve bien, que está despacín, pero está cociendo. Si os parece que es un poco, le dais un punto más. Siempre que esté cociendo. Y las fabas, como en la fabada, nunca meter cuchara, solo remover.
tener siempre al lado de la cazuela un cacharrín con agua fría. Entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer va a ser tapar la cazuela y cada poco, bueno, pues hay que estar pendientes, lógicamente, hacer esto. Y cuando veamos que el agua empieza a reducir, que ya se empiezan a ver mucho las fabas, entonces se le echa un chorrete de agua. Siempre tienen que estar cubiertas. Otra cosa, diréis, pero bueno, está loca porque echa todo entero. Bueno, pues yo echo esto, la zanahoria, el pimiento, la cebolla entera, porque luego cuando está cocido lo que hago es pasarlo por el pasapuré o por la batidora. Y entonces es una forma de que se coma la verdura porque queda dentro del líquido del agua. Y ya no hay más misterio. Tapamos la cazuela, lo dejamos cocer estando pendiente de ello. Lleva 1 hora cociendo y mirad la cebolla cómo está ya deshecha. El pimiento está blando, lo único que no está todavía del todo tierno son las zanahorias. Entonces voy a coger la cebolla, el pimiento y el ajo y los voy a pasar por la batidora. Mirad, el agua también lo he echado y probablemente tenga que echar más agua. Pues ya tengo todas las verduras bien cocidas. Las echo en el vaso de la turmis y les incorporo agua que lo cubra. Y lo vamos a triturar todo, que quede todo un buen puré. Ya lo tenemos bien troceado. Entonces esto se echa a la cazuela. No obstante, yo como soy muy rarita y no me gusta encontrar ningún tropezón, entonces lo que hago antes de echarlo a la cazuela es pasarlo por un colador. Para que no encontréis nada, porque el pimiento siempre suelta algún pellejín, aunque lo hayáis triturado con la batidora. Entonces yo ahora lo paso por un colador. Es una buena forma de que los críos se coman toda la verdura, porque yo soy la primera que no me gusta ni en las fabas, ni en las lentejas, ni en ninguna cosa de esas encontrarme tropezones. Entonces, bueno, pues de esta manera te lo comes todo y no encuentras nada. Vamos a ello, mirad. Si no queréis hacer todo este proceso, entonces lo mejor es con un pasapuré, lo pasáis y ya os quedan las impurezas en él. Entonces, bueno, pues nada, esto ahora, tal cual está, hacemos esto. ¿Veis? Y van a quedar ahí todas las impurezas. ¿Veis? A esto me refiero con lo de impurezas. Esto si no pones el colador, pues va todo para el caldo de las fabas. Entonces a mí esto no me gusta encontrármelo. Entonces por eso lo hago así. Y así os va a quedar el caldo después de haber pasado las verduras por el colador. Entonces ahora, bueno, las fabas todavía no están hechas porque las fabas, claro, tardan más en cocer que la verdura. Entonces lo dejamos hasta que estén más o menos tiernas, porque cuando estén ya casi a punto es cuando se le incorporan las patatas. Pero bueno, vamos a dejarlo que terminen de cocer un poco. Las fabas llevan 1 hora y media cociendo, entonces ahora toca el momento de echarle o sal, que no me acordé de decíroslo, en los ingredientes, o la pastilla que hice de caldo, que bueno, ya veis cómo está, pero da un muy buen sabor. Yo voy a echar una cucharada sopera de esto. Uy, lo echáis aquí y ya sabéis, dejáis que se vaya deshaciendo. Ahora vamos a echar las patatas. Mirad, las patatas hay que cortarlas así. Se mete el cuchillo y se chasca. Es la forma de hacerlo para que suelten almidón y el caldo quede más gordo. ¿Vale? Ya tenemos las patatas troceadas y la pastilla de caldo deshecha. Entonces vamos a incorporar las patatas al guiso. Le pegamos un meneo para que las patatas se incorporen. Un meneo. Y le vamos a añadir un poquitín de agua. Un poquitín de agua porque, como podéis ver, el caldo está bastante gordo. Entonces le añadimos un poquitín de agua y subimos el fuego y lo dejamos cocer, pues eso, unos 10 minutos como mucho. Nada más que veáis que las patatas están tiernas, pues ya se puede comer. Y han pasado 10 minutillos y ya tenemos las fabas listas para comer. Ya tenemos nuestras fabas pintas listas. A ver, estas fabas se quedan muy ricas de un día para otro. Podéis hacerlas hoy para comerlas mañana, pero si tenéis pensado hacerlas así, 2 cosas. Procurar las patatas no echarlas hoy. Las dejáis, las fabas hechas, y mañana, pues media hora antes de comer, ponéis a calentar, echáis las patatas y lo cocéis todo junto. ¿Por qué? Porque las patatas, si las echáis hoy y son para comer mañana, quedan como
duras, talludas, no sé cómo es la expresión, pero bueno, no quedan muy ricas. Entonces ten más cuenta echarlas al día siguiente. Eso sí, procura echar un poquitín más de agua, porque las fabas pintas de un día para otro, bueno, las fabas en general, suelen quedar el caldo bastante espeso. Entonces, bueno, quedarían muy gordas. Entonces eso, echar un poquitín más de agua y las patatas. Eso, porque si no, no quedan bien. Otra cosa. Las fabas pintas quedan muy ricas también con arroz blanco. Entonces, si no queréis echar patatas, porque no os gustan, o porque no os apetece, o porque no las tenéis, o por lo que sea, podéis hacerlas hasta el proceso de llegar a las patatas exactamente igual. Luego cogéis un poco de arroz, lo cocéis, bueno, hacéis un arroz blanco como lo hagáis normalmente. Y yo, por ejemplo, no se lo echo en la cazuela, yo lo echo en el plato y encima echo las fabas. Vosotros como queráis. Sí que es verdad que si lo echáis en la cazuela con las fabas, tienen que tener bastante líquido, porque ya sabéis que el arroz blanco absorbe mucho líquido, entonces os va a quedar sin casi caldo. Entonces yo os recomendaría que lo hagáis aparte y lo echéis en vuestro plato, cada uno en el suyo, y luego echéis encima las fabas. No sé, es una buena forma de comer las alubias o las fabas o las judías, como las llaméis pintas, sin echar patata. A mí me gustan casi más que con la patata. Hasta aquí mi receta de hoy. Si os ha gustado, pues suscribiros. Si pensáis que os puede gustar la siguiente, suscribiros. Y si le dais a la campanita, os llegan las notificaciones y así ya estáis enterados de cuándo están. Y nada, si le dais un dedito para arriba, pues me alegro mucho. Muchas gracias. Hasta otro día.